Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López. Hoy yo estoy muy complacido de poder realizar este programa y que la gente este 25 de diciembre pueda conocer la historia de un particular amigo mío, colega, con quien he pasado muchas horas platicando. Fuimos y coincidimos en una fuente noticiosa. Hemos platicado, conoce mi vida, yo conozco la de él, conozco su trayectoria, y siempre en la lista de los invitados de Ajalón tenía yo que traer a Marvin Ortiz. Y antes de que se vaya este 2022, hemos coincidido en nuestras agendas porque él tiene muchas ocupaciones periodísticas y hoy se da la oportunidad de que ustedes puedan conocer la vida de mi buen amigo Marvin Ortiz. ¿Cómo está? Gracias por estar conmigo, Marvin. Qué gusto saludarle, Selim. Era un jalón que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, que usted me había invitado. Le dije, vamos a coincidir en algún momento, y qué bueno que hoy se da para poder hablar como dos amigos, como dos hermanos, dos compañeros, dos colegas, sobre nuestra trayectoria, sobre nuestras vivencias y sobre muchas cosas que nos apasionan y que seguramente va a ser del agrado de todos los oyentes y sus seguidores en este programa que ya ha tenido una gran aceptación a nivel nacional. Muchas gracias, Marvin. Tengo que arrancar con la primera pregunta. ¿Dónde tienen enterrado el ombligo Marvin Ortiz? En una aldea que se llama San Juan Bosco, jurisdicción del municipio de Pespire, departamento de Choluteca. Ok, cholutecano entonces, pespirense. Pespirense. ¿Hijo de? Mi padre Juan Rosa Ortiz Ramírez y mi madre María del Rosario Ortiz de Ortiz. ¿Viven? Viven los dos. O sea que usted es Ortiz Ortiz. Yo soy Ortiz Ortiz. Mire qué interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuántos hermanos? Somos 10 por todos. ¡Huepucha! ¿Y usted es el qué? ¿Mayor, menor? El segundo de todos. Pero 10 del papá y mamá, ¿o? Del papá y mamá, todo. No tenían tele, ¿va? No había tele en aquel entonces. Mi mamá nació en 1950, mi papá en 1946, y a temprana edad comenzaron estas actividades. Sí. Óigame, bien arman un equipo de fútbol ustedes, hombre. Sí, fíjese que fuésemos 12. Sí. Hubo un aborto que tuvo mi mamá y un niño que se murió de 8 meses. Qué barbaridad. Sí hubieran sido los 12. Óigame, ¿y cómo fue la niñez suya, Marvin? Bastante crítica, Selim. Nací y crecí en la extrema pobreza. Bastante crítica. En las aldeas, pues las limitaciones que se dan son fuertes y grandes. Nosotros vivimos y crecimos en extrema pobreza, pero creciendo en valores. Mi padre un campesino, mi mamá una ama de casa. No teníamos la tierra donde labrar, donde cosechar, sino que la teníamos que alquilar. Y el alquiler se da, Selim, en los pueblos, que si usted es dueño de la tierra, usted me alquila una parcela y la tercera parte de la cosecha es para usted, para el dueño de la tierra. Siempre ha sido así, ¿no? Sí, sí. Y hay quienes son más conscientes y lo dan a la cuarta parte. Sí. Y esas limitaciones, siendo niño, ¿tuvo conciencia usted de ellas? Claro, sí. Mi primer trabajo, Selim, fue precisamente en labores campesinas. A los 12 años después que salí de la escuela. Sí. Después que salí de la escuela en 1981, yo trabajaba con un tío de nosotros, ¿sí? Que él era un terrateniente,
ya murió por cierto, donde nosotros ganábamos 2 lempiras al día, entrando a las 6 de la mañana y saliendo a las 3 de la tarde. Óigame, ¿y la escuela, pues, solo para que ese dato quede, dónde la hizo? Ahí en la escuela José Francisco Morazán, siempre ahí en mi aldea San Juan Bosco. Pero iba a la escuela con hambre, sea, no desayunaba, sí desayunaba. Sí desayunaba con las limitaciones. Sí. Los primeros 5 hijos somos los que mayor sufrimiento tuvimos en esa carestía que se daba, sí, en esas limitaciones. Para que usted tenga una idea, mi mamá con 2 huevos de gallina india los hacía en torta, sí, con manteca de chancho, sí, porque no había para comprar la manteca, claro, normal, con manteca de chancho, con 2 huevos los hacía en torta y hacía los 3 pedazos y ahí comíamos 2. Sí. Sí, era duro, pues. Era duro, bastante duro. Pero cuando era niño, ¿usted renegó alguna vez por tener esa limitante? No renegué porque era lo que teníamos. Sí. Y yo siempre soñaba con superarme. Mi sueño era poder trabajar y poder ayudarle a mi mamá. De hecho, el primer par de zapatos que yo compré, zapatos Capriza, tuve que trabajar 2 semanas porque de los 2 lempiras que ganaba le daba uno a mi mamá para la comida y el otro se lo daba a guardar para comprar el par de zapatos. 12 lempiras me costó en el 82. Sí. O sea que muy temprano tuvo que, número 1, tener conciencia de que la vida no es fácil y número 2, forjar carácter para poder ante la adversidad salir adelante. Desde luego que sí, yo fui descalzo a la escuela, nunca tuvo la oportunidad mi papá ni mi mamá de podernos comprar un uniforme, íbamos descalzos con los pantalones parchados o remendados o costurados como se dicen, pero eso sí, bien bañaditos y bien aseados mi mamá nos mandaba, sí, muy temprano. En el área rural, Celín, se da la situación de que usted entra a las 8 de la mañana a la escuela y sale a las 11 de la mañana. Sí. Regresa a las 2 de la tarde y sale a las 2 de la tarde. Sí, para que el almuerzo lo hagan a casa. Claro. Pero en ese tiempo había merienda escolar. ¿Y era buena? Era buena. ¿No se la robaban? No se la robaban. De hecho, las madres de familia se turnaban y se calendarizaban para que ellas la prepararan, y a las 11 de la mañana que nos sacaban los docentes de la escuela, era precisamente a la casa acumular para merendar. Ajá, ok. Entonces cuando ya saca el 6º grado se pone a trabajar con ese tío que era terrateniente y ahí ganaba 2 lempiras. 2 lempiras diarias. Al día. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando con él? Fue muy poco el tiempo porque después nos dedicábamos a las labores que nosotros teníamos para poder cosechar lo necesario para sobrevivir. ¿En su casa? En mi casa, sí, con mi papá y mis otros hermanos. Sí. ¿Y el colegio cuándo decidió meterse? Pues porque me imagino que estuvo, por lo que entiendo, ese tiempo trabajando. ¿O fue inmediatamente después? No, ya grande. Yo comencé a estudiar en 1995. ¿El colegio? El colegio. Estaba por ya había cumplido 26 años. 25 años, perdón. Porque todo ese tiempo después de la escuela, echando riata en la parte de su papá. Trabajando de sol a sol con mi papá, y ya después nosotros íbamos mejorando la producción agrícola, es decir, ya no solo cosechábamos 2-3 medidas, sino que más. Ajá. De hecho, la última producción que hicimos fue de 2 manzanas de tierra, siempre alquiladas. Sí. Ok, entonces quiero que nos detengamos en eso, porque hay mucho joven adulto que por esas condiciones de las que usted habla, deja los estudios, pero los retoma, obviamente ya un poco más maduro, pero se metió al colegio porque su aspiración era, me imagino, después ir a la universidad. Desde luego que sí, yo siempre tuve como visión, Celín, y como un objetivo ser periodista. Uh-huh. Ser periodista, yo siempre quise eso, las limitaciones, pero en mi adolescencia yo soñaba con meterme a la academia militar. Uh-huh. Esa era mi visión, porque yo escuchaba un programa que había en Radio Honduras, uh-huh, donde se daba la oportunidad en la Academia Militar Francisco Morazán, y a los 4 años salía con el grado de subteniente. Uh-huh. Y es que en mi familia habían 2 militares en aquellos tiempos que eran muy respetados. Mi tío Alfredo Torres, primo hermano de mi mamá, uh-huh, que llegó al grado de mayor,
y el capitán Francisco Martel, primo hermano de mi papá, que ya los dos están jubilados y retirados, y que eran muy admirados por la familia. Entonces yo quería ser igual que ellos, pero ya ese sueño después se me esfumó, porque mi hermano mayor tomó la iniciativa en 1986 de presentarse voluntariamente al primer batallón de infantería. Por lo del servicio militar obligatorio. Sí, pero él se le hizo de manera voluntaria. Y cuando él entra, ¿qué pasa? No, yo me quedo, como yo seguía ahí en la casa, pues yo tenía que cuidar con mi mamá. Mi papá trabajaba acá en Tegucigalpa, pero antes mi papá viajaba a San Pedro Sula. Ajá. A cortar café, a cortar caña de azúcar en las zafras. Ajá. Allá, y entonces se perdía 5 meses que duraba la zafra, las comunicaciones no eran las mismas. No. Entonces, o sea que el hombre de la casa o quien hacía ese papel era usted. Claro. Y cuando digo se perdía, Celín, es porque él iba todo el tiempo. Sí. Y las comunicaciones eran muy limitadas, sí. Pero él siempre, en la medida de lo posible, mandaba. Y mandaba dinero. Mandaba dinero para el sustento y estaba siempre pendiente de nosotros. O sea que fue un hombre responsable. Claro. Ok. Entonces, ese tal vez le generó choque entrar al colegio y ver a niños cuando usted ya tenía 26 años. Bastante, fíjese, de alguna manera sí, pero lo hice en la jornada nocturna. Ajá. Yo emigro de mi aldea en 1987, con 3 lempiras en la bolsa, con el llanto de mi madre, sí, y el repudio de mi padre. Mi madre no quería que yo me viniera, obviamente ella siempre me consintió, me sigue consintiendo. Pero usted el más querido de todos. Tal vez no, porque nos quieren a todos por igual. Pero sí. Ha habido un pleito en eso. Bueno. Sí, porque mi hermano, el que me sigue, siempre nosotros creímos que era el que lo quería más. Que era más querido, pero no, al final nos dimos cuenta que usted es el consentido. Entonces, con el llanto de ella y el repudio de su padre, ¿por qué? Porque mi papá me decía, ¿para dónde vas? ¿A qué vas? ¿Por qué vas a venir? ¿Cuántos años tenía ahí? 17 años. Ajá. Por cumplir 18. Ajá. Yo me vine en octubre. Ajá. En octubre de 1987. Ajá. El primer trabajo que tuve fue acá en Tegucigalpa. Primer trabajo. O sea, se vino con 3 lempiras nada más. Con 3 lempiras. Era lo que costaba el pasaje. ¿Y quién lo iba a recibir aquí? Una prima mía que ha sido como mi madre. Ajá. Teresa Ramírez, y 2 primos míos que vivían acá también. Ajá. Y ya después, ahí a lo que Dios mandara. Pero entonces quiere decir que a los 17 no venía a seguir estudiando, sino que a trabajar. A trabajar. Ajá. Sí. ¿Y aquí en Tegus cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo fue con el esposo de mi prima, se llama Pablito Murillo, que ya murió, como ayudante de albañil en Codefor, en las instalaciones de Codefor. Estaba la reestructuración de los cubículos en Codefor, ganaba 56 lempiras a la semana. ¿Y ese cambio de 2 lempiras a 56, qué significó? Bastante. Era bastante, tal vez no lo suficiente, tal vez no lo suficiente o lo mucho, pero sí lo necesario para sobrevivir. De hecho, yo siempre seguí la práctica, le pagaba 20 lempiras a mi prima, ajá, Berta Lidia Ortiz, para que ella me diera la comida y me hiciera la ropa. Ella me ganaba 20 lempiras diarios. Me sobraban 36 lempiras, de los cuales le mandaba 20 lempiras a mi mamá, y yo me quedaba con 16 lempiras. ¿Esos 56 eran diarios? No, a la semana. ¿Qué dijo diarios? Entonces, a la semana. Perdón, entonces se quedó con 20, le pagaba la casa, 20 le mandaba a la mamá, eran 40, y que se quedaba con 16. Con 16 lempiras. ¿Y qué hacía con 16 pesos a la semana? Me iba al estadio los miércoles, valía 3 lempiras la entrada al estadio, me traía 5. ¿Pero por qué ese fanatismo al fútbol? ¿Le gustaba? Siempre me gustó el fútbol. Siempre. Lo practiqué también, ajá, en mi adolescencia. ¿Y era bueno o era duro? Regular, por lo menos cumplía. ¿Y qué posición jugaba? En medio campo. Bueno, está bueno eso. Sí. Ajá, entonces siempre iba, o sea, sí era consciente de tener que trabajar y recordar siempre su familia, pero también se daba sus lujos, pues sus gustitos. Claro. No, yo iba al estadio y les cuento, yo llevaba 5 lempiras al estadio, costaba 3 lempiras la entrada, a las 8 de la noche eran los partidos, salía casi a las 10 y a esa hora me iba caminando.
La seguridad. Por todo Comayagüela hasta llegar al Pedregalito, que era donde vivía en ese entonces. Había seguridad. Había bastante seguridad. O había menos inseguridad, es decir, había más seguridad, pues la inseguridad no era tan arraigada. Tal vez algún requintero Sí. le sacaba la cartera en el bus o alguno le salía ahí, pero no era tan peligroso como hoy. Sí, claro. Óigame, y entonces ese trabajo con el esposo de su prima, ¿hasta cuánto tiempo lo hizo? No, duró hasta fin de año. O sea, un año trabajó con él. No, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Porque se vino prácticamente en octubre. En octubre ya me fui a fin de año, el 31 de diciembre nos fuimos para la aldea. Yo compré 3 mudadas, compré 2 pares de zapatos. Pucha. Le había comprado a mi mamá y llevaba como 30 lempiras todavía ya para compartir con los compañeros de escuela. ¿Y qué le dijo cuando lo volvió a ver? No, muy contento, me abrazó, muy contento y siempre que pasamos dificultades acá, ella me decía, véngase para la casa, aquí no le va a pasar nada, sí, ni le va a faltar nada, por lo menos comida va a tener. Sí. ¿Y su papá? No, mi papá después entendió que esto es un proceso que uno vive, esto es un proceso que uno pasa y por lo cual, pues, en la medida que uno va creciendo, quiere superarse. Pero se le pasó entonces. Sí, se le pasó, sí, yo recuerdo. La segunda vez que me vine, porque eso fue la primera vez, la segunda vez que me vine, yo me vine en el 88, en el mes de marzo. ¿Ya el siguiente año? Del siguiente año, a finales de febrero, perdón. Yo me vine, conseguí trabajo. ¿A dónde? En Supermercados Mirna. En Supermercados Mirna, ahí ganaba 10 lempiras diarios. 300 pesos a la semana, al mes. Pero, entrando a las 5:30 de la mañana y saliendo a las 8 de la noche, de lunes a domingo. Difícil, ¿verdad? Bastante. Sí. Bastante, solo teniendo media hora al mediodía para ir a almorzar. Sí. Hasta cierto punto, bueno, medio explotación, pues. Bastante, no, yo desde entonces comencé a sentir esa conciencia de clase y decir que yo tenía que estudiar, porque cuando uno no estudia, Celín, uno se tiene que acomodar al trabajo que sus posibilidades le facultan. Sí. A lo que hay. A lo que haya. Sí. A lo que haya. Claro que sí. O sea que en Supermercado Mirna tenía ya 18. Ya tenía 18 años. Sí. Y para 26 faltaban 7 años. ¿Qué hizo en esos 7 años? Toda una historia, Celín. Mire, ese mismo año, en 1988, cuando salí del Supermercado Mirna, porque una vez yo andaba enfermo, le pedí permiso a la gerente general, a la hija de don Crescencio Oliva, se llama doña Lidia Oliva de Escoto Salinas, que es la esposa de Ramón de Jesús Escoto Salinas, que en su momento fue director de la Policía Nacional. Sí. Le pedí permiso, mire Lidia, le digo que ando enfermo, le digo quiero por lo menos que me dé chance de ir a la farmacia. Entonces me dice, no váyase, mañana viene a cobrar lo que le debemos. Vaya. ¿Así? ¿Solo por pedir permiso? Sí, pues yo estaba enfermo, pues ahí no hay seguridad social, ahí no hay nada. Entonces, bueno, me fui tranquilo a mi casa, ahí donde vivía, al cuarto, alquilábamos con un primo. Un paréntesis, ¿será que ahora la gente que presta sus servicios en los supermercados ya está mejor o crees que sigue igual las condiciones? Yo creo que han mejorado. ¿Sí? Han mejorado bastante. Bueno. Mejorado bastante. Porque imagínense esa situación que usted describe, es hasta cierto punto abuso, pues. Totalmente. Y no creería yo que a pesar de que estamos en este año sigan las condiciones así. No, ha mejorado porque las condiciones lo ameritan, Celín. Hoy la demanda laboral, si bien es cierto, es limitada, pero también es cierto que ya el obrero ha adquirido mayor conciencia y tiene ese valor y esa posibilidad de reclamar derechos que antes no se hacía. Pero entonces usted lo ve desde la perspectiva obrera y no desde la perspectiva patronal. Desde luego que sí. O sea que usted dice que quien mejoró fue el empleado, no el empleador. No, pero es que en la medida de esas demandas, el empleador también agarra se fue conciencia, entendiendo que en la mejor medida que trate al obrero, mayor rendimiento va a tener. También, sí. Entonces se fue a la farmacia y no regresó. No, me fui al día siguiente. ¿Pero le pagaron? Al día siguiente tuve que esperar la quincena, que tuviera que pagar la quincena porque pagaba 150 lempiras, pero yo le debía un montón de dinero de comida a la muchacha de la cafetería ahí, o sea, que lo que me sobró fue mínimo. Se fue liso casi. Me fui liso, después con un amigo mío, casi mi hermano, que es mi mejor amigo,
Alex Canales, él vive ahora en Estados Unidos, anduvimos en la calle, trabajando, vendiendo achinería con otro hermano, con otro compañero, primo también, nos íbamos al pasaje Las Américas, comprábamos en la mañana una canasta de cebollas, una canasta de tomates, la vendíamos a las 11 de la mañana, terminábamos, ya teníamos para el almuerzo y nos íbamos a bañar a la piscina del Centro de Recreación La Isla, en aquel entonces. Todo ese tiempo pasó, Celín, hasta que una vez en el mes de octubre, yo aquí resistí y aquí me quedé. Entonces, sobreviviendo, le digo a mi hermano, a Ale, que es casi mi hermano, uno de mis mejores amigos, le digo, présteme 10 lempiras, compañero, que yo me voy para la casa. Le digo. Yo no aguanto estar acá, le digo, mejor me voy para mi casa. Seguro que te vas a ir, me voy para allá. Entonces tomo la decisión y me voy, me dan los 10 lempiras, agarro un bus de la Kennedy, digo, yo voy para las montañas a buscar cortar café. Sí. Yo no se lo dije a él porque si se lo decía no me iba a prestar el dinero. Y entonces agarro un bus para Danlí, llego como a las 3 de la tarde, el bus costaba 4 lempiras con 50 centavos, llego como a las 3 de la tarde más o menos a Danlí, pregunto cuáles son los buses que van para Villa Santa y me dicen se acaba de ir el último. Me acordé que un tío abuelo vivía en el Valle de Jamastrán, entonces, y los que van por el Jamastrán, vaya a salirme. Entonces me voy ahí, me bajo adelante de donde ellos vivían, tuve que caminar bastante por San Diego hasta llegar al bordo. Mi tío era muy popular ahí, mi tío Eleno Ramírez, suegro de Rafael Castellano Sosa, de Rafaca, mi buen amigo Rafa, porque la esposa de Rafa es tía mía. ¿Aquí lo tuyo, Rafaca? Sí, buen amigo, sí. Un gran amigo, un excelente ser humano. Sí. Entonces llegué donde mi tío, me identifiqué bien alegre, mi tía también, mi tía Tina, mi tío Eleno, me recibieron ahí, pero ya después cuando me dieron de comer, me dijiste, mirás cansado, ¿no has comido? No he comido, me dieron de comer. Ya cuando pasó todo esto, me dice mi tío, ahora contame, ¿qué andas haciendo aquí? Entonces yo ya le conté la historia, mire, yo voy para Villa Santa, voy a buscar trabajo, yo no tengo varios tiempos de estar en Tegucigalpa, no he podido encontrar. Entonces me dice, andás buscando trabajo, ya encontraste, porque yo aquí tengo trabajo. Mucha. Él producía frijoles, y alistate que mañana a las 4:30 te levanto que nos vamos a ir. Entonces sí, así fue, le digo, no hay problema, le digo, encantado. Bueno, terminamos ahí el trabajo. ¿La plática? No, el trabajo, ya trabajamos, la producción de frijoles. ¿Al día siguiente? Al día siguiente, ahí trabajé 2 semanas con él. ¿Por qué tan poquito? Porque terminamos, la cosecha era poco, como 2 o 3 semanas, creo. Sí. Ya después, bueno, tío, le digo, ya aquí no hay nada que hacer, yo debo caminarle, yo debo seguir. Pero aquí nadie te está corriendo. Sí, tío, le digo, pero yo quiero trabajarle. Yo quiero ayudarle a mi papá, quiero ayudarle a mi mamá. Entonces, mira, te vas porque querés, no te puedo detener, ya estás grande. Y me fui. ¿Cuántos años ahí? 18 años tenía. Sí, íbamos en los 18. Ya iba a cumplir los 19. Ajá. Estoy hablando del mes de octubre. Claro. Octubre, tal vez noviembre, por ahí. Me voy, me alinearon de todo, me regaló 20 lempiras. Y me dice, esto no es el pago, pero es lo que puedo darte. No, gracias, tío, le digo, con que me dé el pasaje para mí es suficiente. Le digo. Entonces, en el bus que tomo para Villa Santa me encontré con un señor, platicador el señor, se llama Luis Alonso Cadena. ¿Para dónde va? Ya me pregunté de dónde era. Y entonces me dice, voy a buscar a mi tío. Le hay un tío mío que trabajaba ahí con él. Y me dice, pues, ¿va a buscar trabajo? Sí. ¿Y de qué? De lo que haya. ¿Le gustaría cortar café? Claro, le digo. Sí, ahí donde un señor que se llama Alonso Cadena, vive un tío mío que está cortando café. Yo soy Alonso Cadena. Entonces, yo soy Alonso Cadena, me pagó el pasaje del bus. Desde entonces nos mantenemos en comunicación con don Alonso. Trabajé 2 semanas con él. Ajá. Trabajé 2 semanas con él, tal vez 3. Nos trajo un domingo en noviembre, creo, de 88. Fue la primera vez que voté. Antes no existía el voto domiciliario, te podía votar donde fuera. Tenía la partida de la tarjeta de identidad que se la laminaban. Allá voté por el Cayo Colorado.
en el 88, que eran las elecciones internas, cuando él perdió con Carlos Flores. Sí. Y me estuve 2 semanas. Regresé, me pagó 49 lempiras, que era lo que había ganado por la corta de café. Me regresé y a vivir donde una tía mía ahí en Villadela. Aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. Sí. A volver a la misma historia, andaba sin zapatos, fui al mercado a comprar un par de zapatos. El dinero que tenía rápido se me gastó. Pero la pregunta es, ¿por qué cree usted que no le iba tan bien si nunca o hasta el momento no le he escuchado que tuvo vicios o que tenía ganas de andar enfiestado? O sea, y que lejos de ser un haragán era trabajador. ¿Por qué cree que no pudo progresar en ese entonces? Porque lo poco que ganaba yo lo compartía con mi mamá. Ajá. Lo poco que ganaba, la mitad de lo que yo ganaba yo se lo mandaba a ella. Sí. Y eso no es que por eso a mí me iba mal, sino que era un compromiso que yo tenía. Y además una bendición. Claro, y a mí a lo largo usted va a retribuir eso. Claro. Va a recibir todo eso. Ya lo recibí, y tener a mi madrecita linda ahorita para mí es una bendición de Dios todavía. Claro. Mire, porque ya vamos a la mitad del programa, quiero que aceleremos. Claro. ¿Por qué decide estudiar periodismo? ¿Por qué su visión era ser periodista? Bueno, siempre me gustó esa comunicación con el pueblo, siempre me gustó tener esa interacción con la sociedad, y yo siempre admiré a periodistas como Diógenes Cruz. A mí me gustaba en la crónica deportiva, siempre admiré a periodistas como David Romero. Sí. Que eran los que yo escuchaba en ese entonces. Solo un segundito, a los 26 entró al colegio, ¿verdad? Al colegio, 25 años. 25, ¿y terminó? A los 30. A los 30, 5 años después se gradúa del colegio. Sí, a los 30 ¿Cuándo años. ingresa en la autónoma? En el 2001 a los 31 años, por cumplir los 32. O sea que usted estudió muy maduro, muy... No, ya bastante, incluso le cuento que me tocó trabajar y estudiar, pero a veces trabajaba en la noche y estudiaba en el día. Yo iba con uniforme al colegio. ¿A la universidad? Al colegio. Al colegio. Al colegio, ahí en secundaria. Yo iba con uniforme al colegio. Sí. Cuando trabajaba en el Hotel Alameda, entraba de 2 a 10 de la noche y estudiaba de 7 a 12 del mediodía. Sí. O sea que su visión era, sí o sí, terminar de estudiar. Ok. Entonces entra en el 2001 a los 31 años. Entré a la universidad. ¿Y sale en el 2004? No, estaba para terminar en el 2008. Ajá. Porque trabajar y estudiar no es fácil, Celine. Yo el primer año me frustré porque solo saqué 5 notas, 5 clases. Sí. Sí. Porque yo solo tenía la posibilidad de estudiar de 6 de la tarde en adelante. Claro, sí. De 6 de la tarde en adelante. Sí. Entonces... O sea que sí coincidimos en el tiempo estudiantil universitario. Sí, yo soy cuenta de 2001. Creo que usted es como 2004, 2003. Sí. O sea, pero nunca, no recuerdo que hayamos sido compañeros. Usted estudió en la tarde, en la mañana, y yo estudié en la noche. Sí, no. Pero ya nos encontramos periodísticamente en la crónica aeroportuaria. Ah, claro. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces saca la carrera porque era un anhelo suyo. Claro, esa era una visión mía, era un objetivo, un anhelo. Uh-huh. Y el primer trabajo ya periodístico. Lo tuve en Radio Reloj lo tuve con Ponce Morazán, uh-huh, en la desaparecida STC Radio. Sí. Ahí me lleva don Wilfredo Alvarado, él tenía un programa a las 7 de la noche, de 7 a 8. Sí. Y le colaboraba, no era trabajo, yo colaboraba con Ponce Morazán. Me dio la oportunidad en los programas deportivos y en las transmisiones deportivas. Sí. Pero yo lo hacía en la medida que me quedaba tiempo, porque para mí prioridad el estudio y el trabajo. Y era para más, ya ir agarrando cancheo. Para ir agarrando cancheo, correcto. Después no se da la posibilidad de continuar con Ponce. Entonces Will Alvarado me dice, lo voy a recomendar con Germán García en Radio Reloj. Ahí estuve con Germán desde el 2003 hasta el 2008, que yo ya me retiré y me fui a Estados Unidos. Uh-huh. Estuve en Estados Unidos. Yo trabajaba para una empresa hotelera. Trabajé 20 años en el rubro, en la industria sin chimenea. Sí. Trabajé 6 años en el Hotel Prado, 3 años en el Hotel Alameda, trabajé 10 años en el Hotel Princess y el Clarion. Sí. Y trabajé también de manera periódica en el Honduras Maya y en el complejo hotelero. Sí. Entonces, y articulaba las 3 actividades: crónica deportiva, trabajo y estudio. Y la actividad familiar también.
O sea que cuando usted escucha a alguien que dice que no tiene tiempo, cólera le da más. Me indigna, sí. Me indigna porque el tiempo usted se lo hace. Exactamente. Para todo el tiempo. Claro. O sea que esa forma de que usted narra y que usted pudo vivir, por su experiencia, sí puede saber de que siempre y cuando pueda administrar su tiempo no va a haber problema. No va a haber ningún problema. Y puede problema. salir con todo lo que tiene previsto. Con todo. Incluso se lo digo, pues yo entré a trabajar en el 88 en el área de la industria sin chimeneas. Sí. Y en el 90 yo saqué un curso de hostelería y turismo en el INFOC, sí. Instituto Nacional de Formación Profesional, y eso me generó mayor oportunidades. Claro. Ya cuando comienzo con Germán... Pero eso de los Estados Unidos... a eso voy. Ajá. Cuando ya comienzo con Germán estuve hasta el 2008. 2.000 lempiras nos pagaba Chente William ahí en el fútbol de primera, que era corresponsal de Andrés Cantor, ajá, el director de deportes de Telemundo. Sí. Entonces ahí estábamos. Lo vio llorando. Sí. Porque Argentina quedó campeón. Sí. Qué emotivo, ¿va? Emotivo, sí. Sí. La esposa de él es hondureña, claro. Es hija de don Chente William Agash, que fue designado presidencial. Sí. Hermano de Chentillo William. Sí. Entonces me liquidan en el trabajo, no por malo, ahí en el Hotel Clarion, no por malo, sino porque me dice el gerente, vos ganás más que a mí. Y tenía un buen trabajo, yo ganaba más de 20.000 lempiras. Ajá. Entonces, pero por el conocimiento, claro, la trayectoria. Por todo. Y por antigüedad también. Sí, claro. Entonces, el mismo hotel me consiguió la visa para que yo fuera a Estados Unidos, a Chicago. Que fuera a Chicago allá a una degustación de restaurantes, una exposición de restaurantes. Pero yo me quedé ahí en Miami, estuve en Michigan, y en octubre del 2008 regreso y me vuelvo a incorporar al hotel. El hotel se dio cuenta que yo regresé y me vuelven a contratar. Ajá. Pero ya el mismo 2009 ya me dice el gerente, era un venezolano de derecha, por cierto, don Nelson de Lima, me dice, tenés que decidir, Marvin, estudio o trabajo. Le digo, don Nelson, solo me faltan 5 clases. Me quedo con el estudio, seguro, le digo. Me quedan 5 clases. Bueno, te vamos a liquidar, no importa, le digo. Gracias, de nuevo, le digo. Entonces tomé la decisión de irme a la calle. Me llama Rogelio Aguilar en el 2009, en abril del 2009. Me dice, Marvin, ayúdenos. Necesitamos, y él era director de prensa de Radio Reloj. Sí. Benny Moncada ya me había querido tener ahí, pero yo opté por seguir estudiando. Entonces le vamos a dar 2.000 lempiras. Me le digo, pero eso es una mendicidad. Le digo, ¿qué le pasa? Sí, pero usted no ha terminado. Entonces le digo, mire, le digo, no me pague nada, le voy a ayudar por mientras yo consigo algo bueno, le digo, porque yo no quiero ir a delinquir ni a hacer mendigo a las calles. Yo quiero un trabajo y un sueldo digno. Le digo. Entonces así fue, estuve colaborando con él, comencé el 1 de mayo del 2009. Ya el 4 de mayo don Gustavo Blanco me está llamando, me dice, mira, David quiere hablar con vos, me dice. Ya don David estaba en la dirección de Radio Reloj, que había comenzado en el 2008. Yo a él lo había ido a buscar 2 veces, el Picarito de Ronnie Martínez y de Onán Figueroa. No, dijo Radio Reloj, pero es Radio Globo. Radio Globo, sí, don David estaba en Radio Globo. Picarito de Ronnie Martínez y Onán Figueroa, que eran los lugartenientes de don David Romero, me habían tomado el número telefónico, pero don David les decía, llámenme a este muchacho, y nunca me llamaron. Entonces Gustavo me llama y me dice, Marvin, David quiere hablar con vos, venime. Gustavo había comenzado ahí con él. Entonces yo fui a hablar, tío, me dice, este muchacho que ya día estoy preguntando por él. Entonces y me dice, va a comenzar mañana, ¿me puede? Ahora mismo que quiera, le digo. Eso sí, 2 meses de práctica, me dice, 2 meses es de prueba, y si no funciona 2 meses, se va, no hay para qué me dar tanto tiempo. En una semana usted se va a dar cuenta si yo le sirvo o no, me dice. Sí. Entonces le dice a don David a Gustavo, el bufón, tu amigo, le dice. Vaya pues, dale las fuentes ahí, le dice. Darle las fuentes ahí, me dio el CODE, CONADE, Hondutel, Banadesa, recuerdo, y otras instituciones. Entonces, a la semana, y estoy. Y entonces le pregunto a Gustavo, Gustavo, ¿y qué te dijo David? Nada, dice que sigas, me dijo. A las 2 semanas, él me está llamando. Es un 5 de mayo. Cuando es el 16 de mayo, él me está llamando y me dice, Marvin, venga para acá. Me dice, ¿dónde está? Voy aquí caminando para el Ministerio Público. Ya me habían dado el Ministerio Público. Y policiales. Y me dice, venga, me cobró ayer, no me como usted dijo
que hasta los 2 meses me iban a pegar. No, me dice, vengan, ya voy a ir a hablar. Y fue a hablar con don Alejandro. Y don Alejandro le dijo, no, como vos no me has dicho nada. Digo, supuestamente lo tenés en prueba. No, pues aquí está el cheque. Y venía con el cheque. Uy, Dios santo mío. Con la lipidia que pasaba en ese momento. Problemas. Sí, claro. Y ya luego Óigame, pero usted entra ya en Radio Globo, ya poquito para el golpe. Me hacían falta 2 meses. Me hacían falta 6 días para 8 días para cumplir los 2 meses. Sí. Porque en 2 meses se dio el golpe de Estado. Sí. Se dio el golpe de Estado y ya cuando se viene el golpe, ya don David nos había reunido a todos. 2 de los compañeros no estaban de acuerdo y dijeron, no, pues ustedes descansen. Y entonces, pero vamos a trabajar con los que sí quieran trabajar. Para la distribución, igual como se da cubrir un proceso electoral. Era la 4ª urna que se iba a desarrollar. A las 5 que yo me levanto y escucho la radio. Golpe de Estado. Pongo Canal 36, que eran los únicos 2 medios que estaban transmitiendo. Radio Progreso lo hacía para la zona norte, pero no tenían cobertura acá en la región central. Sí. Golpe de Estado, entonces nos incorporamos de lleno. Y no perdí una sola movilización de todo el tiempo hasta que se dio la asunción al poder. Claro, y le pasó como a muchos, agarró conciencia social. Y ya la tenía. Pero sí, claro, por cómo viene su historia. Sí. Pero se empoderó más de claro. ese pensamiento progresista y ese pensamiento revolucionario a raíz del golpe, como muchos. Claro. Y facilitó también que don David, que era el director de la radio, tenía esa misma ideología y nos impregnó. Y como yo me identifiqué siempre con él, periodísticamente siempre lo admiré. Entonces dije yo, estoy acá en el lugar correcto, sí. y haciendo lo correcto. Siempre dije, estoy haciendo lo correcto. Muy bien, entonces un periodista consciente, un periodista que definitivamente estuvo en las calles denunciando el golpe de Estado. Después viene el gobierno de transición del presidente Lobo. Después viene lo que pasó, esta dictadura de 12 años, narcodictadura, donde también usted tenía posturas en contra de la corrupción. Claro. Y muchas veces, y la gente lo puede buscar, en internet está, cuando usted se enfrentaba con muchos funcionarios y le decía un par de verdades. Claro, yo recuerdo. ¿De dónde agarraba esos que ponen las gallinas para decirle un par de cosas a la gente que era corrupta? Es que pasa por 3 momentos, Celín. Pasa primero porque usted tenga el valor de hacerlo. No solo el valor de tener los que las gallinas ponen, sino tener el valor moral también de hacerlo. Pasa porque el medio se lo permita. Y pasa también porque usted no tenga compromiso con nadie. Y mi único compromiso es con el pueblo, es con el medio con el que yo laboro, y el medio me lo permitía. Sí. Entonces no tenía ninguna complicación. Don David nunca me dijo, esto no lo haga. O esto sí, esto no. Siempre nos dio esa libertad. Y don Alejandro de igual manera. Claro que sí. Óigame, y uno no en el periodismo trabaja no porque lo reconozcan o porque le aplaudan, pero su relación con el pueblo, la gente que lo escucha, la gente que sabe del periodismo de Marvin Ortiz, ¿cómo lo ha recibido usted? El aplauso y el reconocimiento es un aliciente más, es como una vitamina, pero usted lo hace no para que lo aplaudan ni para que le reconozcan, lo hace porque usted siente. Claro. Porque usted siente la voluntad y el compromiso de hacerlo. Claro. Y porque tiene la libertad de hacerlo. Claro. Cuando a mí me aplauden y me reconocen, para mí eso es gratificante. Sí. Pero no trabaja para eso. No trabajo para eso. Y el pueblo me identifica, me conoce, me reconoce. Sí. Más de alguno no va a estar de acuerdo, y de hecho si así es. Igual pues uno tiene que ser tolerante a todas esas cosas y saber medir la dimensión y en el momento donde está. Y mire cómo es la vida. Un hombre que se dedicó a la agricultura, un hombre que estudió tarde, que sacó el colegio tarde, que sacó la universidad tarde, pero que siempre tenía una visión de que quería ser periodista, administrando bien su tiempo, siendo responsable en todas las asignaciones, ganándose los espacios periodísticos,
cubriendo noticias importantes, teniendo esa valentía de denunciar, ve cómo esa ideología, cómo ese partido que se funda y surge después de ese golpe en el cual usted estuvo en contra, llega al poder. Sí. ¿Qué siente? No, ahí es otra situación, Celín. Siento satisfacción y dije, valió la pena. Sí. Porque esto uno no lo hace por buscar un bienestar común, individual, sí, sino buscar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo. Claro. Que el pueblo que se fue a las calles y que durante 12 años, durante 13 años del golpe de Estado y 12 años de mandato del Partido Nacional y que arreciaron contra el pueblo en los 8 años que estuvo de manera ilegal Juan Orlando Hernández, primero por el fraude que se dio en el 2013, sí, y segundo por el fraude y la reelección ilegal que se dio en el 2017. Y que se robó las elecciones. Sí. Totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, hubo gente que resistió. Hubo gente que se mantuvo, la mayoría del pueblo hondureño. De hecho, gente que no son partidarios del Libre, votaron porque se terminara la dictadura, claro, la narcodictadura, la corrupción, la robancina y todo lo que usted quiera, claro, agregarle en el tiempo de Juan Orlando Hernández. Por eso usted ve apabullante ese 1.700.000. Ese más de 1.700.000 sí, que fueron a las urnas a decirle a Juan Orlando, adiós, nos hartamos de vos. Sí, sí. Y dentro de ese 1.700.000 estamos usted y yo. Claro, óigame, y la pregunta es, después de que gana doña Xiomara y que el pueblo empieza la fiesta y todo, a los días lo enchachan al hombre. Sí. ¿Qué sintió Marvin Ortiz? Que lo que habíamos denunciado en su momento el periodista David Romero y otros medios valientes, otros periodistas valientes que lo hicieron, ante la ceguedad de la mayoría de los medios de comunicación, que estábamos en lo justo. Y sentimos que el abanderamiento de la denuncia de la corrupción y del narcotráfico de Juan Orlando, de Radio Globo y otros medios de comunicación no fue en vano. Sí. Que nos estaban dando la razón y que nunca nos equivocamos. Claro. Y que había que hacerle justicia al pueblo hondureño. Y esa forma en que lo enchacharon y todo, y esa exhibición, un sector de la población ha dicho que fue excesivo. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Era necesario? Era necesario, que son parte de los protocolos. Sí. Son parte de los protocolos porque estábamos hablando de un criminal de alto riesgo. Sí. Y una estructura criminal del cual él era el líder, de acuerdo a lo que se ventila en las Cortes Federales en Nueva York y de acuerdo a toda la investigación y a las denuncias que se hicieron. O sea, no estábamos hablando de un requintero, no estábamos hablando de un político corrupto que se roba el pisto del pueblo, que también es peligroso porque esa corrupción genera desigualdad y genera que no hayan medicinas en los hospitales. Estábamos hablando de un criminal de altos quilates. Entonces había que hacer esos procedimientos que, a decir verdad, a mucha gente, en especial a sus seguidores y a los que se beneficiaron de su administración, no les pareció correcta. Sí. ¿Se alegró su corazón? Honestamente no. Honestamente se lo digo, no. Sentí lástima por él, ajá, pero dije al mismo tiempo, él se lo buscó. Sí. Él se lo buscó. Sí. Se le está haciendo justicia al pueblo hondureño. Sí, claro que sí. Ok, y en todo este proceso, ¿Marvin recibió en algún punto amenazas a muerte? En varios, desde el 2009, cuando andaban las camisetas blancas antes del golpe de Estado. Uh-huh. Desde entonces, habían eso. En el 2010, cuando nos fuimos, todavía en el 2009, cuando nos fuimos de lleno. A mí ¿Cuál fue la más peligrosa? La más peligrosa fue... hay varios momentos, Celín. Lo que pasa es que en algunas las hice públicas, otras no las hice públicas. Cuando yo voy saliendo de los juzgados de la granja un día cualquiera, ya como por el 2009, después de cubrir la faena informativa, yo me traslado a la casa, viene un tipo y le pega una pedrada a la camioneta 2010 que tenía una Datsun, que usted la conoció.
me le pega una pedrada al vidrio del pasajero y va a impactar acá a mi cuerpo. Eso fue una vez. Otra vez, cuando me dice un policía que llega a mi casa, no me dice, llega a mi casa, ahí cuando todavía vivía ahí en la Flor del Campo con mis hijos, me dice y va a preguntarle a mi hija mayor, aquí vive el periodista Marvin Ortiz. Un policía, cuando un militar también me dice, vos sos de esos ñángaras revoltosos. Sí. No está malo matar un ñángaro a esta hora, a las 3 de la tarde. Sí. Cuando hacíamos vigilia, yo lo hacía de manera periodística, cuando el presidente Zelaya estaba en la embajada de Brasil. Sí. Y cuando viene alguien también y me dice, ustedes los de Radio Globo son unos revoltosos. Sí. Hay que ponerlos claros. Sí. Y cuando viene uno de la seguridad, de Romeo Vázquez Velázquez, siendo el gerente de Hondutel, y cuando lo estábamos arrinconando periodísticamente allá en Copeco, cuando él era gerente con el compañero Luis Ortiz, cuando se nos abalanza y nos agrede. Para mencionarle, cuando en la academia, en plena academia militar, estamos abordando periodísticamente a Jorge Alberto Rivera Avilés, y su seguridad también nos atropelló. Sí. Cuando estamos en el Imprema con la compañera Lidia Díaz, que a ella le tiraron una bomba lacrimógena, y nosotros estábamos al otro extremo. O sea, hubo varios momentos que sí, y por mensajes, por llamadas también, algunas denuncias las hice al Ministerio Público y después me arrepentí de haberlas hecho porque ahí fui a perder el tiempo. ¿Cree en Dios usted? Claro, soy un temeroso de Dios. ¿Por qué Dios lo tiene vivo? Porque Dios tiene un propósito y tiene un objetivo para mí y en mi vida. ¿Ya sabe cuál es? Pues todavía no lo logro descifrar, pero mientras no lo descifre, si sigo en la línea que estoy, creo que ese es el objetivo. Ver a mis hijos crecer, ver a mi pueblo liberado, porque como dice el presidente Zelaya, se desmontó al líder de la dictadura, pero las estructuras siguen intactas, incluso dentro del Estado. Sí. Y dentro de algunos otros sectores del Estado, incluyendo la sociedad civil, la empresa privada, en todo hay estructuras criminales que todavía sudan. Operan. Y como me dijo Gilberto Ríos, lo tuve el domingo pasado. Buen amigo. Me dijo, es que la gente de Libre piensa que nosotros llegamos al poder por medio de las armas. No. Llegamos al poder por medio de las elecciones, la democracia. Claro, la democracia. Pero me dice, si hubiésemos llegado por medio de las armas, tal vez la postura del gobierno hoy sería más radical y ya hubiésemos podido extirpar a todas esas redes. Pero hay procedimientos y como este gobierno es respetuoso de la ley, tienen que ir paso por paso desarticulando esto que usted menciona. Desde luego que sí. Son procesos, no es fácil. Además, el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya encontró saqueadas las arcas del Estado. Sí. Las encontró saqueadas, así como Pepe Lobo las encontró en los 7 años de Micheletti. 6 meses. Saqueadas en 7 meses de Micheletti. Sí. Las encontró saqueadas sin ni un 5. Así sí. Y la presidenta Xiomara las encontró peor porque las encontró altamente endeudadas. Contratos amarrados, el Estado teniendo que pagar cosas que no tiene que hacer, que no tendría que haberse hecho. No tendrían que haberse hecho. El tema de los fideicomisos, sí, por claro, ejemplo. Claro. Un Estado gordo, hinchado. Y los contratos con empresas extranjeras que dan servicios a precios altísimos, sí. COVID, por ejemplo. ¿Verdad? Las concesionarias aeroportuarias, las generadoras de energía. Todo eso genera una desigualdad que por mucha voluntad que haya en el actual gobierno, no de la noche a la mañana va a solucionar todos los problemas. Este año, y específicamente el 25 de mayo, el Día del Periodista, usted recibió un reconocimiento de la presidenta. ¿Qué sintió su corazón, Marvin? Sentí alegría y todavía la siento, Celín. Todavía la siento porque el mayor reconocimiento que yo he recibido ha sido el aplauso del pueblo cuando el pueblo me identifica y me reconoce. Pero ese día se ahondó más porque el reconocimiento que me estaba dando la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, yo sentí que venía del pueblo. Sí. Y no sentí, estoy seguro que venía del pueblo. Claro. Porque el pueblo fue quien la ubicó a ella ahí. Claro. Ella reconoció en mí porque el 24 de julio del 2009, cuando ella estaba ahí en el sector de carretera a El Paraíso, allá Danlí, sí. Al Paraíso, perdón, a la zona fronteriza. Sí. Nosotros estábamos en Alauca
con otro grupo de compañeros. Y yo le hablaba a la Pichu, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pueden avanzar? Y nosotros estábamos pendientes de todo eso. Ella supo, lo sabe, lo conoce el presidente Zelaya, lo conoce el pueblo, que nosotros estuvimos de manera inclaudicable en todo momento en los espacios de lucha condenando el golpe de Estado y que se restituyera al presidente Zelaya y que se respetara la voluntad soberana del pueblo en el 2017, en el 2013 no se dio, pero en el 2021 fue de manera que no hubo posibilidad ni opción que se volvieran a robar las elecciones. Claro. Entonces yo sentí esa gran alegría y la sigo sintiendo. ¿Qué le dijo ella? Porque nosotros vemos la transmisión y todo, vimos la foto, pero ya estar cerca de ella, ¿qué le mencionó? Me dijo, Marvin, esto es un mínimo reconocimiento a toda la lucha y esfuerzo que ustedes han hecho y en especial vos, me dijo. Sí. Eso a mí me llenó, Celín. Sí, claro. Me llenó. Estaba a la par de la presidenta, de la primera mujer presidenta de Honduras. Sí. Estaba el compañero Zelaya también, el compañero del coordinador de Libre, el presidente Zelaya, Héctor Manuel, está Carlos ahí, están todos los que el canciller Eduardo Enrique Reina, que era el secretario privado en su momento. O sea, estaba el pueblo y estaban mis colegas ahí y sobre todo, Celín, estaba todo el pueblo viéndolo a través de las pantallas. ¿Su familia? Mi familia, ahí estaba mi papá, mi mamá y estaba mi hija mayor. ¿Qué sintió? O sea, alegría, mi mamá entró en shock. ¿Y usted al verla a ella? No, mi felicidad, pues, porque yo dije, esto es un logro también al sacrificio de ellos, a la que sometí a mi mamá, a mi hija, a mis hijos, no solo a mi hija, a mis demás hijos, a mi papá y a mi familia también, porque la angustia de ver que ellos, de ver de ellos hacia mí, a lo que yo me exponía, no es nada fácil de poderlo asimilar. Claro, mire cómo el trabajo duro, constante, da esas retribuciones que no se compran con dinero, Marvin. No, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, mire, y recibir el premio del profesor Roger Vallejo, asesinado por las balas asesinas que un compañero, colega periodista, César Silva, entrevistó a un jefe policial y le dijo que un vendedor de licha lo había matado. Eso generó mayor indignación. Porque nosotros andábamos ahí y sabíamos que las balas habían venido de las fuerzas policiales y militares, que eran las que nos reprimían en las calles. Es como cuando Custodio dijo que fueron balas de goma las que mataron a Isi Obed. Imagínense que el compañero José Adán Castelar, que era amigo de Custodio, dijo, qué barbaridad lo del doctor Ramón Custodio, después de haber navegado en aguas profundas y a bueno seco. Cuando dijo eso, que le dio la espalda al pueblo. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo con el amigo Castelar. Sí, claro que sí. ¿Cree que valió la pena todo lo que se ha hecho? Claro que valió la pena. Y si a mí me toca volver a vivir todo lo que viví del 2009 a la fecha, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer y espero que nunca se repita esa historia, Celín, porque ha sido un episodio muy triste para la democracia y para el pueblo hondureño. Muy triste, y nosotros, usted y yo, que lo vivimos en carne propia, y el pueblo que también lo vivió, ha sido muy triste, del cual todavía hay secuelas en la sociedad. Muertos, familias enemistadas, divididas, amigos que se perdieron, el país casi en quiebra, claro, en ruinas, por esos intereses nefastos de la oligarquía, número uno, del empresariado, número dos, de fuerzas extranjeras, número 3, que quisieron sacar al presidente Zelaya porque tenía una visión progresista, y hoy la presidenta también lo tiene. ¿Cómo analiza la gestión de la presidenta Xiomara en este primer año, ya en los últimos minutos? La gestión de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya no ha sido fácil. Encontrar un país en ruinas, poder reconstruir lo que en 12 años se destruyó, después del golpe de Estado en 13 años, 12 años y medio, que no es fácil. Hay quienes son groseros con ella, que quieren que de la noche a la mañana ya se vean los cambios. Genera mucha indignación, compañero Celín, que miembros del Partido Nacional estén diciendo por qué no hacen esto, por qué no hacen aquello, y ellos por qué no lo hicieron. Fíjate que cuando pase a mí me dan ganas de decirle cállense la boca. Sí, hombre, o sea, no lo hicieron. Se lo digo
Y no por sonar sectario, Marvin, porque todo el mundo merece respeto, Claro. pero es que hay cosas que solo las mencionan solo por decir algo, no tienen lógica alguna que ellos pretendan venir a hacer un señalamiento como lo que usted menciona, cuando ellos tuvieron la posibilidad de transformar este país y lo único que hicieron fue robar. Mire, yo le voy a mencionar 4 casos de 4 ministros que están siendo cuestionados en este momento. Y que la presidenta Xiomara Castro tuvo la sapiencia y la sabiduría de ubicarlos ahí para que resuelvan el problema. El tema de salud. Doctor José Manuel Mateu, un hombre profesional, un hombre honesto, consciente de lo que está haciendo y que sabe que es la oportunidad que tiene para poder adecentar el sistema sanitario en nuestro país. Luchar contra mafias de poder incrustadas a lo interno de la misma Secretaría de Salud no ha sido nada fácil. Y yo tengo la confianza en él que después del próximo año se van a ver los resultados. Esto es para un caso. Segundo caso, la infraestructura en nuestro país, la red vial, desastre tras desastre después del abandono de muchos años. Después del abandono de muchos años, el ingeniero Mauricio Ramos, un hombre que está comprometido por rescatar la red vial y poder reconstruir lo que no se construyó durante muchos años. Ahí tienen un relajo ahí, fue una gente cachureca que están protestando, pero el hombre está consciente y sabe lo que está haciendo. Y yo tengo la confianza en él de que al final las cosas van a salir como él las está planificando, sin corrupción, con voluntad y sobre todo pensando en el bienestar del pueblo. Tercer elemento, el profesor Daniel Enrique Esponda Velázquez, secretario de la Secretaría de Educación. Lo están criticando, lo han criticado porque no está haciendo más de lo mismo. No es fácil reconstruir el abandono en infraestructura, calidad educativa, los derechos que se le quitaron a los docentes y un montón de cosas. Al final de este gobierno yo siento que el sistema educativo va a ser diferente que lo que se encontró. Y otro que tuvo que hacer todo lo que se requiere hacer porque hubo un deterioro de la institucionalidad del abogado Tomás Vaquero en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Mire, el fraccionamiento que hizo Juan Orlando Hernández al Estado de Derecho y a la estructura gubernamental no es fácil de construir. Políticamente, muchos, incluyendo de nuestros compañeros, que llegaban a esa secretaría cuando estaba el inútil de Leonel Ayala, hacían lo que querían al margen de la ley. El hombre llegó a poner orden ahí con las transferencias de las alcaldías y muchos otros temas. Y le puedo mencionar, hay gente que debe de cambiar para que el gobierno siga avanzando y yo tengo la confianza que este gobierno, con el acompañamiento del pueblo y con el acompañamiento del Congreso Nacional, al final van a haber resultados que nos van a satisfacer, no a los que somos simpatizantes de Libre, no a los periodistas, al pueblo que es para el que está gobernando la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. ¿Qué espera para el 2023 con el gobierno de la presidenta? Esperamos que sigan en esa articulación, esperamos que ya los resultados se comiencen a dar, que el Congreso Nacional pueda acompañarle, aprobar el presupuesto, que dejen de estar mintiendo los cachurecos, que dejen de estar mintiendo el lado oscuro del Partido Liberal, que haya gobernanza, que dejen gobernar, que los empresarios entiendan que cuando ellos estuvieron mejor fue en el gobierno del presidente Zelaya, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no se está siguiendo empresarios, se les está generando condiciones, ellos tienen que aportar al desarrollo del país también. Yo espero que las cosas cambien. Claro que sí. Claro que sí, porque usted ya lo tiene claro y yo coincido con usted. Quien merece los resultados de estos cambios es el pueblo hondureño. Desde luego. Ese pueblo que ha venido resistiendo, ese pueblo que el hondureño es bueno, Marvin. Somos buenos. Somos nobles. Somos nobles. Y a veces hasta nos pasamos de nobles. Sí, claro que sí. Y ha aguantado este pueblo y merece ya ver esos cambios. ¿Qué le dice a la gente que lo ve, que lo escucha? ¿Qué le dice al pueblo hondureño en general que lo ha visto hoy en Ajalón? Bueno, primero a usted agradecerle, Celín, la oportunidad de compartir parte de mis vivencias, de mi formación, de todo un proceso. Al pueblo hondureño decirle tengamos confianza en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Tengamos confianza que las cosas van a cambiar. Pero cambiemos nosotros también. Cambiemos, porque cuando nosotros
exigimos, cuando exigimos hacia lo exterior, exijámonos nosotros mismos, cambiemos nosotros mismos también, seamos mejores personas, seamos tolerantes, acompañemos, denunciemos las cosas que no están bien, pero de manera correcta, para que se puedan mejorar las cosas. Yo le digo al pueblo hondureño, las cosas buenas están por venir. Las cosas que sean malas, denunciémoslas. Tengamos tolerancia y sobre todo tengamos la fe en Dios, que va a iluminar a esta mujer valiente como Xiomara Castro de Zelaya y todo su gabinete y todo su equipo, que las cosas van a mejorar para Honduras, Selim. Eso, esperanza y ese anhelo suyo para el 2023 también lo comparto, y sé que ha sido difícil, pero vamos a ver esos resultados que tanto anhelamos. Nada dijo que era fácil todo, sí, pero con tenacidad, con convicción y con esfuerzo se va a lograr. Y yo tengo esa convicción, yo tengo esa seguridad, yo tengo esa esperanza y tengo esa fe que Dios va a iluminar a los que toman decisiones en nuestro país. ¿Se sintió cómodo? Me sentí más que cómodo. Con usted somos como hermanos, sí, claro. Yo lo conozco a usted, yo le aventajo. Creo que yo casi le doblo la edad a usted. Tal vez no tanto. No, ya tendría que tener 70, debe mentir. No, tal vez no tanto, pero sí, yo soy bastante mayor que usted. Sí. Yo acabo de cumplir 53 años ahorita. Sí. Pero usted en trayectoria, usted comenzó más grande que yo. y bueno, pues gracias por haberme acompañado, Marvin, y gracias a ustedes por haber estado en sintonía en este programa de 25 de diciembre. Desde ya les invitamos a que nos acompañen en el primer programa del 2023, domingo 1 de enero. Tendremos también un invitado de lujo aquí dándonos parte de su historia de vida. Gracias, Marvin. Saludos, hermano. Bueno, saludos al pueblo hondureño. Y gracias a la gente que nos ha sintonizado esta noche. Que pasen buen día. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar.